Buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por la asistencia, la puntualidad. Me presento, soy Felipe Alvarado, gerente comercial de JR Consultores. En JR Consultores somos expertos en servicios de outsourcing y asesoría contable, laboral, tributario, legal y back office. Y hemos logrado interpretar de forma eficiente los dolores de nuestros clientes y así poder mantener una planificación ordenada para el bienestar de sus negocios. En esta nueva sesión de webinar, les explicaremos en detalle cómo gestionar y qué requisitos hay que considerar para la apertura de sociedades en Chile para inversionistas extranjeros. Bueno, les presento a Paulina Enríquez, abogada, quien cuenta con una amplia experiencia y estudio en derecho migratorio, por lo que hemos asesorado a distintos clientes en trámites contractuales, obtenciones de visa, ruta inversionista, entre otros relacionados en el mundo corporativo y empresarial y en estos temas migratorios. Sin más preámbulo, los dejo con Paulina Enríquez para que pueda contarnos y explicarnos qué consideraciones y gestiones hay que realizar frente a estos temas de apertura de empresa versus estos trámites migratorios. Adelante, Paulina, te cedo la palabra, no te quito más tiempo. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todos. Bueno, tal como Felipe comentó, yo soy abogada, tengo amplia experiencia en derecho migratorio y en inversión extranjera. Eh, Motivo del webinar es precisamente la apertura de sociedades para inversionistas extranjeros. ¿Ya? Yo voy a compartir pantalla ahora para que podamos ver la presentación. Sí, antes, Paulina, te quito un minuto más. ¿Sí? Este webinar está siendo grabado para quienes tengan la consulta, por lo que se va a enviar de todas formas a los correos que están registrados y lo vamos a estar subiendo a nuestras plataformas, ya, para que puedan revivirlo. Todas las consultas las vamos a hacer al final para que Paulina pueda presentar ordenadamente esto y vamos a abrir los micrófonos, ¿ya? Si alguno no quiere hablar por micrófono, puede escribir al chat también, ¿ya? Eso, Paulina, solamente ese detalle. Muchas gracias, Felipe. Bueno, tal como les comenté, este webinar es sobre la apertura de sociedades para inversionistas extranjeros. Por tanto, la primera pregunta que viene al caso es ¿cuáles son los requisitos para constituir una sociedad en Chile? Primero que todo, hay que tener en claro e identificar el tipo de razón social que se desea constituir. ¿Ya? Primero hay que determinar si es que se quiere constituir una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones. ¿Ya? Esas son como las sociedades comerciales que actualmente existen en Chile. Luego de que se tiene determinado e identificado el tipo social, es importante determinar los otros requisitos que van a ir en orden al tipo social. ¿Ya? Por ejemplo, el nombre o razón social de la sociedad, que por supuesto va a depender si es una sociedad anónima, una sociedad por acciones, una sociedad de responsabilidad limitada, que va a ir teniendo sus propios requisitos individuales. Después detallar quiénes serán los socios que van a constituir esta sociedad, fijar un capital que en cuanto al capital, la ley no señala un mínimo o un máximo de este capital, sino que va a depender netamente del objetivo que tengan los socios para constituir esta sociedad, así como, por ejemplo, si van a necesitar aperturar una cuenta corriente, si es que el banco necesita que les dé algún monto. Sobre eso es importante determinar el capital y además tener en cuenta que este va asociado netamente a los impuestos iniciales que se van a tener que pagar y a las patentes. Luego, determinar el objeto social. Esto es a qué se va a dedicar la sociedad. La ley en Chile establece de que el objeto puede ser súper amplio, es decir, yo en el objeto puedo señalar muchas cosas a las que me voy a dedicar independiente que tengan o no relación entre sí, pero tiene que estar determinado. ¿Ya? Yo no puedo indicar en el objeto social que me voy a dedicar a múltiples actividades, así tal cual. No, tiene que estar determinado, especificado. Establecer un domicilio social. ¿Por qué es importante establecer el domicilio social? Porque
acá va a ir determinado la jurisdicción y la competencia del registro de comercio donde va a quedar constituida la sociedad. ¿Ya? Esto yo me estoy enfocando respecto al domicilio social y en cuanto a lo que les acabo de mencionar, en el sistema tradicional de constitución, ¿ya? No por tu empresa en un día, porque por tu empresa en un día yo igual tengo que indicar el domicilio social, pero no lo tengo que registrar en ningún registro de comercio, ya, sino que es amplio. Señalar la duración de la sociedad, que esta puede ser con un tiempo determinado, o puedo indicar también que la duración va a ser indefinida. Y por último, precisar la forma de administración. ¿Cómo se va a administrar esta sociedad? ¿Quién la va a administrar? ¿Va a ser a través de un gerente general, de un directorio, de administradores? Esa es como la idea de precisar la forma de administración. Por tanto, ¿quiénes pueden constituir sociedades en Chile? Pueden ser personas naturales o jurídicas, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Que es quienes constituyen una sociedad van a ser los socios, y esos socios pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Por tanto, y en cuanto a los socios, la normativa chilena no distingue en cuanto a lo esencialmente legal, y en eso quiero poner harto énfasis, porque al momento yo de área legal constituir una sociedad, la ley no distingue si se trata de chilenos o extranjeros. Todos pueden constituir una sociedad, tanto personas naturales como jurídicas, como lo indicamos anteriormente. Por tanto, si se trata de una persona extranjera, de un extranjero, persona natural que quiera constituir, esta persona puede incluso firmar el acta constitutiva solo con su pasaporte, ¿ya? Yo puedo indicar que el socio X y identificar solamente con su pasaporte. Pero el problema que genera esto es que esa persona que está constituyendo con su pasaporte no va a poder después funcionar en el mundo comercial. Ya a esto me refiero en que esa no va a poder quedar informado en el servicio de impuestos internos. ¿Ya? ¿Por qué? Precisamente porque la ley señala que para que una persona pueda invertir en Chile debe tener un rol único tributario, ¿ya? Un RUT de inversionista extranjero. Y de esta forma puede invertir en el país, ¿ya? ¿Y quién es el encargado de emitir esa información? Es el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Por tanto, tal como les comentaba, es el Servicio de Impuestos Internos el encargado de inscribir el RUT de las personas jurídicas y personas naturales extranjeras, ¿ya? Esto se hace a través de una solicitud y se va a tener que identificar primero si se trata de una persona natural o una persona extranjera. Antes de pasar al siguiente Power, quiero señalarles de qué se entiende por inversión, ¿ya? Por inversión se entienden todas aquellas actuaciones que realiza una persona, ya sea natural o jurídica, en Chile y que requieran algún tipo de formalidad. ¿Ya? Por ejemplo, una compraventa de acciones, una compraventa de algún bien inmueble, de una propiedad, ingresar a sociedades, a empresas, esto es constituirla, incluso les permite este RUT de inversionista aperturar cuentas corrientes, ya con el objeto precisamente de invertir en el país. Este RUT de inversionista, y quiero ser súper enfática en esto, no se equipara a un RUT o una cédula de identidad para extranjeros, ¿ya? Esto no es lo mismo que una visa. Este RUT de inversionista extranjero sirve exclusivamente para poder invertir en el país, ¿ya? Y para generar todas estas inversiones o lo que se entiende por inversión, que es lo que les acabo de comentar. Por tanto, ¿cuáles son los requisitos para solicitar el RUT de inversionista extranjero? Nuevamente es importante distinguir si se trata de una persona natural o una persona jurídica. Si se trata de una persona natural,
los requisitos son un poder, porque esa persona extranjera tiene que estar representado por un chileno o por una persona con residencia definitiva en Chile, que le dé un domicilio en Chile. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, nosotros como área legal redactamos un poder que nos permite representar a esta persona y solicitar el RUT de inversionista. ¿Ya? Y además necesitamos una fotocopia simple de su pasaporte, porque ingresamos los datos y con esto después se genera el RUT de inversionista. Ahora, si se trata de una persona jurídica, son más los requisitos, ¿ya? Además de este poder que yo les comentaba, se necesita la constitución de la sociedad, un requisito de, un documento de validez de la sociedad y un certificado de vigencia de la sociedad. ¿Ya? Todos estos documentos tienen que estar legalizados y los pueden enviar vía mail, porque todos estos documentos se suben al portal directamente, ya no es físico. Ya algo bueno que nos haya dejado en la pandemia es que muchas actuaciones ahora se hacen vía online. ¿Ya? Entonces no es necesario que envíen estos documentos de la sociedad en físico, pero sí es necesario y es súper importante que el poder sí lo envíen en físico, ¿ya? Porque ese poder, como es constituido y legalizado en el extranjero, nosotros en Chile necesitamos darle las formalidades en Chile para poder presentarlo en Servicio de Impuestos Internos. Entonces, para recapitular, lo que se necesita es el poder, en el caso de las personas naturales, el cual tiene que estar legalizado y apostillado para luego enviarlo físicamente en Chile. Y además, copia del pasaporte. Y si se trata de una persona jurídica, además de este poder que tiene que estar legalizado y apostillado, necesitamos la constitución, el certificado de vigencia y el certificado de validez de la sociedad. ¿Ya? Estos documentos de la sociedad no es necesario que lleven mayores formalidades más allá de la legalización propia que en cada país se les exige para poder constituir una sociedad, pero sí necesitamos que los envíen para poder presentarlo. Así que, bueno, esa es mi presentación. Yo quise acotarla bien en cuanto a la apertura netamente propiamente tal de las sociedades y de los inversionistas extranjeros. Y tal como comentó Felipe, vamos a dejar los micrófonos abiertos por si alguien tiene alguna pregunta. Si es que... Sí, gracias, Paulina. A ver, esto más que un webinar se transforma en casi como un conversatorio, porque en realidad esto es la norma general, los requisitos a nivel general para poder hacer esta tramitación. Como les comenté, nosotros somos expertos en esta área. Hemos gestionado un sinnúmero ya de sociedades e inversiones extranjeros que desean aperturar empresas acá en territorio nacional. Así que podemos ayudarlos y la idea es que esta sesión no hagan sus consultas y ya si requieren alguna asesoría más personalizada, obviamente podemos gestionarla, podemos coordinar una reunión y nos pueden contactar aquí al correo o al sitio web que hay un formulario de contacto. Ahora bien, mire, Paulina, Rosa nos dejó una consulta, Ujú. nos agradece por la actividad, así que muchas gracias Rosa también por asistir, y nos comenta, ¿se requiere un socio chileno o algún cargo que tenga nacionalidad chilena? Sí, en las sociedades es necesario que el representante legal sea chileno o sea una persona con residencia definitiva en Chile. Ese es el requisito en cuanto al cargo chileno de que se necesita. Nosotros prestamos también ese servicio y además podemos nombrar a un representante legal chileno, que es el servicio que nosotros prestamos, y como administradores puede quedar el socio extranjero con amplias facultades para poder manejar su sociedad a su conveniencia. Claro.
Y acá un poco, alguien abrió el micrófono, quizá alguien quiera hablar. Felipe, Noel, justo. Noel, sí. Dale. Bueno, gracias Paulina, muy buena tu presentación. Tengo una duda con respecto a la representación que hace el ciudadano chileno al extranjero en el Servicio de Impuestos Internos. Ahí hay un poder de por medio. ¿Cómo? Está bien, se presenta y se emite el RUT. ¿Cómo se deshace esa, Esa esa situación? representación. ¿Ah? ¿Cómo Sí, se deshace esa sí, representación, verdad? eso. ¿Cómo se deshace en el futuro? Si, por ejemplo, a mí me pasó, en realidad, perdí contacto con el extranjero y no resultó el negocio, pero quedó eso en el aire. ¿Y cómo se deshace? Porque en el Servicio de Impuestos Internos no me supieron solucionar el problema, bueno, quedó así. Sí, bueno, en el servicio, la verdad es que esta representación tiene un tiempo determinado de todas maneras, ya no es eterna. De hecho, la ley señala de que es una representación que dura 6 meses, Correcto. siempre y cuando esto puede ser más amplio si es que el extranjero al cual se le dio poder o que tiene el RUT de inversionista ha seguido invirtiendo en el país, este poder se va a ampliar de acuerdo el director de Servicios de Impuestos Internos lo estime conveniente. ¿Ya? Ahora, si imperativamente necesita usted eliminar este poder, se puede también emitiendo un documento que indique que ya no se le va a prestar este poder. ¿Por qué? Porque la representación que hace el chileno en servicios de impuestos internos es más que nada para darle un domicilio al extranjero y una forma de notificar al extranjero por este chileno. ¿Ya? O sea, el servicio de impuestos internos pretendiendo notificar de cualquier actuación al extranjero va a pasar por este chileno con el domicilio que se le indicó para poder llegar al extranjero que está invirtiendo en el país. ¿Ya? Esa es como la finalidad. Y por eso es necesario un chileno. ¿Ya? De todas maneras, siempre se pueden desistir de los poderes. Ahora, para gestionar eso en servicio de impuestos internos es un poco complejo en el mismo servicio porque hay muchos funcionarios que desconocen esta información y no saben cómo ejercerla, pero sí se puede. Perfecto. Me queda clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la pregunta. Si alguien más quiere hacer alguna consulta por micrófono abierto, idealmente que pueda levantar la mano, yo lo voy viendo acá en el chat. Y si no, como lo hizo Noel, que abra el micrófono más y no haga la consulta y no interrumpa, no hay ningún problema. Tengo alguna consulta acá en el chat, Paulina. ¿Sí? Hay un tema más o menos tributario y legal, pero veamos cómo podemos responder. Dice Daniel, el hecho de tener RUT de inversionista extranjero implica que este inversionista extranjero tiene que pagar impuestos. O sea, sí, efectivamente tiene que pagar impuestos en cuanto a las inversiones que haga en el país. Claro. ¿Ya? Y eso va a ir netamente relacionado a las inversiones, al tipo de inversión que haga en el país, lo que compre, lo que venda y cómo se haga esa inversión. Claro, acá la diferencia, para poder ahí aportarte un poquito, Paulina, es que, claro, uno tributa en razón a la residencia fiscal que uno tiene, ¿ya? Entonces, efectivamente, este RUT inversionista extranjero no va a tener residencia fiscal acá en Chile, pero sí tiene residencia fiscal donde él está pagando su impuesto y efectivamente tendrá que pagar impuesto en su territorio nacional, ¿ya? Así que esa es la distinción que hay que tener, ¿ya? Sí, hola, buen día. Daniel, Felipe, hola, buen día. Paulina, buen día. buen día, Daniel. Buen día. Gracias por la presentación y básicamente esa era la pregunta. Este inversionista extranjero, obviamente, de acuerdo a lo que están comentando, tendría un RUT acá en Chile. Este inversionista extranjero procedería a hacer inversiones, pero la pregunta viene un poco más adelante. Este pago de impuestos, producto de alguna ganancia de capital que tuvo este inversionista extranjero,
por lo que entiendo, debiera hacerlo o reconocerlo en su jurisdicción original, ¿no? Sea España, Italia, Estados Unidos, Argentina o Brasil. Ahí es donde entiendo debieran pagar los impuestos correspondientes y no en Chile, ¿cierto? Tal cual. Así es, Daniel. ¿Ya? Per- Perfecto. Así Muchas es, gracias. claro, hay un periodo que uno ya pasa a ser residente fiscal, ya cuando uno ya tramita la visa. Ahí Paulina me puede apoyar un poquito más, pero efectivamente uno paga su impuesto donde es residente fiscal, ya actualmente. Y acá en Chile, por lo menos la normativa dice que uno paga impuestos en razón de sus ingresos globales, ¿ya? Es un poco más tributaria la pregunta, Daniel, pero efectivamente tiene que pagar en territorio donde él fiscalmente tributa. Exactamente. Muchas gracias. Exacto, porque tal como les comenté, este RUT de inversionista es solo y exclusivamente para invertir en Chile, ¿ya? No les da residencia en Chile. Para poder tener la residencia y vivir en el país, necesitan tramitar una visa. Sí. Acá Susan no hace otra pregunta en el chat, Paulina. Ujú. Más legal. Dice, ¿la legalización del país de origen debe venir visada por la embajada o el Ministerio de Relaciones Exteriores? A ver, en ese punto va a depender casi del país, porque, por ejemplo, en Perú, eh, la visación se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en Argentina nos han comentado que no se hace ahí, sino que se hace en el consulado. Entonces, o hay veces que la misma notaría tramita en la apostilla del documento. Entonces, eh, va a depender más casi del país y de las exigencias propias del país donde se solicita el documento. Bueno, Pero hay muchas veces sí que en las mismas notarías, cuando se legaliza el documento, prestan esa asesoría. Y muchas veces se puede hasta apostillar ahí mismo por el convenio de la Haya. claro, claro, ahí cada país tiene su jurisdicción distinta, así que Sí. tenemos algunos casos donde podemos opinarles, pero no todos. Sí, o sea, nosotros tenemos experiencia en Perú, en Argentina, en México, bueno, en Estados Unidos también, Brasil. España llega Ahora, otra cosa súper importante que no lo mencioné en la presentación es que los documentos siempre tienen que llegar, el poder me refiero, siempre tiene que venir en español, ¿ya? O sea, nosotros lo vamos a enviar en español, pero si, no sé, si se trata, si ustedes están en Brasil o en Estados Unidos, en Italia, que también nos ha pasado, en Francia, tienen que traducir el documento ya legal, porque en la notaría no se los van a aceptar en español, entonces tienen que traducir el documento allá, el notario lo va a legalizar y después ustedes tienen que traducir ese documento ya legalizado al español y enviarlo en físico. Al igual que si se trata de una persona jurídica, los documentos de la sociedad también tienen que venir en español. Eso. Se me había olvidado mencionar ese punto que es importante. perfecto. ¿Y por qué es importante? Porque acá en Chile sí se puede traducir, sí se pueden traducir esos documentos, pero el proceso es larguísimo y es extremadamente costoso. Entonces, para abaratar costos, siempre nosotros recomendamos que lo hagan en el país donde están. Perfecto. Gracias, Paulina. Raúl nos pregunta y hace referencia a la apostilla. ¿Qué significa que esté apostillado? Que esté apostillado significa de que está autorizado por Chile a salir de ese documento, a salir ese documento del país donde se encuentra. ¿Ya? Y para que tenga validez jurídica en ese país y en Chile, necesitamos que ese documento esté apostillado para que luego nosotros acá en Chile protocolicemos ese documento y le demos un número de repertorio y lo hagamos público acá en Chile. Entonces, ese documento queda en los registros públicos Claro.
para que luego podamos utilizarlo. Perfecto. Aquí tengo una consulta de Andrés Durán también. Gracias, Andrés, por la consulta. Dice, para la apertura de la cuenta corriente de la empresa, ¿cómo lo hacen para que no la rechacen cuando los socios y administradores no son chilenos? Bueno, nosotros trabajamos con un banco, específicamente acá con el Banco Santander, independiente de que si los socios necesitan otro banco, también podemos hacerlo, pero tenemos buena coordinación, les pedimos documentos de los bancos que de que el extranjero tiene en su país, cartas de recomendación del banco para que acá en Chile no se rechace la apertura de la cuenta. Claro. Y nos ha ido bastante bien, la verdad, siempre logramos aperturar. Ahí trabajamos con un partner, como decía Paulina, de Santander, tenemos ahí una ejecutiva que trabajamos hace muchos años, pero efectivamente pedimos alguna carta de recomendación, que eso le da un poco más de sustento a la operación a nivel bancario, ¿ya? En general nunca nos han rechazado una cuenta, por lo que tengo noción, Paulina. Yo la verdad nunca he visto Yo un rechazo de también cuenta. nunca he visto un rechazo, nunca hemos tenido ese problema, menos mal. No, hay en la escritura algunas consideraciones, los niveles de poderes que van a tener los socios o los administradores, hacer esas distinciones, quién va a ser el representante legal. A nivel de escrituración es que tiene algunas consideraciones, pero en términos generales, por lo menos bajo nuestra experiencia, no hemos tenido como problema. Quizá hay otros bancos que puedan tener unas políticas más restrictivas, y puede ser, ya, pero nosotros como JR tenemos este partner con Santander hace muchos años y por lo menos nunca hemos tenido inconvenientes. Quizá, Andrés, puedes como ampliar un poco la pregunta para poder ayudarte. Si es que gustas, puedes abrir el micrófono o me deja ahí algún comentario por el chat. Raúl hace otra consulta. Dice, ¿el inversionista tendrá un RUT de inversión? ¿Eso tiene una duración definida? Sí, tal como lo comenté anteriormente, tiene una duración principalmente de 6 meses, pero siempre ese plazo es prorrogable si es que el inversionista sigue invirtiendo en el país. Y eso va a quedar a discreción del director del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? O sea, ahora, en la práctica, porque eso es lo que señala la ley, ¿ya? En la práctica, ese RUT solo va a quedar nulo si ese inversionista obtiene una visa de residencia. Perfecto. Perfecto, Paulina. Sí, si alguien más quiere abrir el micrófono para ya ir finalizando esto, como les comenté, ¿sí? Germán. Sí, hola Paulina, Felipe, buenos días. Buen día, Germán, un gusto. Adelante. Primero que nada, muchas gracias por esta entrega de conocimiento a título gratuito. Tengo una duda, no sé, por temas laborales me tuve que incorporar atrasado al webinar, no sé si lo trataron, pero tengo una duda con respecto a los inversionistas extranjeros, entre comillas, digamos, pero relacionado con la compra de acciones de sociedades anónimas en Chile. Ya sea persona natural o sea persona jurídica extranjera que quiere participar en las acciones de una sociedad chilena, entiendo que, o sea, conozco que lo hacen en su gran mayoría a través de bancos custodios, que le llaman, que puede ser cualquier banco chileno, y ese banco chileno hace la compra de las acciones por cuenta de este inversionista extranjero. Y no entiendo muy bien la figura, porque después ya esto es tributario, digamos, pero hay que presentar una declaración jurada cuando se pagan los dividendos o todos los años hay que presentar una declaración jurada en donde uno declara todos los accionistas que tiene la sociedad anónima. Entonces ahí tengo la duda, ¿qué RUT debo colocar o cómo lo debo hacer si este inversionista extranjero no tiene ningún otro tipo de inversiones, solo compra acciones a través de un banco custodio? No sé si logro explicar la consulta. Sí, yo te logré entender, Germán. Lo que pasa es que en ese caso es importante determinar si es que esta sociedad anónima se trata de una sociedad abierta o cerrada.
Según lo que tú me Abierta. expones, es una sociedad anónima abierta, exacto, que se hace, la compra de acciones se hace a través de un corredor de bolsa o a través Ajá, de estos bancos custodios. Ahora, exacto. independiente de que este inversionista extranjero tenga una sola acción o muchísimas acciones y las haga a través de este banco custodio, él sí o sí necesita un root de inversionista, ¿ya? ¿Por qué? Porque después, para poder informar esa modificación en el servicio de impuestos internos, el servicio sí o sí le va a exigir un root de inversionista, en este caso. Exacto. ¿Ya? Entonces, él sí debería obtener su root de inversionista para poder luego él identificarse como accionista en servicios de impuestos internos, porque él puede tener el documento físico que indique que él es accionista, pero esa modificación nunca se va a ver reflejada en servicios de impuestos internos si es que él no tiene su root. Ya, perfecto. Y ese tipo de root, digamos, esa tramitación sería la misma que tú acabas de explicar, digamos, para cualquier tipo de inversión que un extranjero quiera hacer en Chile. Exacto. Ok, Exacto. muchísimas gracias. Claro, si efectivamente lo que pide el servicio en términos generales es este rol único tributario, que efectivamente para poder hacer el registro de la tributación o el pago de impuestos, entonces lamentablemente con el pasaporte es como si no existiese la persona acá en Chile. Entonces no hay cómo reconocerla o cómo hace trámites frente al servicio principalmente. Así que por eso es Exacto. importante este rol. Ok, muchas gracias. De hecho, ahí como experiencia nos han pasado algunos casos y quizá ahí tú, Paulina, puedes ampliarlo un poco más, pero pasa mucho que de repente venden acciones en la empresa a algún inversionista extranjero y queda registrado en la escritura. Pero como bien saben, o quizás no lo sepan, pero esto no está conectado con el servicio, entonces el servicio no se entera y no sabe esta compra o venta de acciones que se gestionó y hay que tramitarlo. Y efectivamente el servicio les va a solicitar un root para poder hacer estos cambios. Y este root es el root de inversionista extranjero. Exacto, exacto. Nos ha No ha pasado pasado. mucho que de hecho de repente llega la sociedad que claro, que existe acá en Chile, está legalmente constituida en Chile, pero por ejemplo que su socio o sus socios son sociedades o personas naturales extranjeras, son todos extranjeros. Entonces en el extranjero hacen esta compra de acciones y nos ha pasado, por ejemplo, que han habido, no sé, 4 o 5 transferencias de acciones en años anteriores y que eso jamás se informó en el servicio. Entonces nos llegan a nosotros y nos dicen, ya mira, ¿sabes qué? Ahora estos son los socios y necesitamos informarlo. Y nosotros llegamos ya, ok, pero ¿quién le vendió a esta persona? ¿Quién compró esto? Y ahí tenemos que hacer un estudio como de la sociedad, nos envían toda la documentación y nosotros decimos, ya, ok, pero ahora hay que sacarle ruta a este, ruta a este, ruta a este, independiente de que actualmente ya no sean socios, pero hay que hacer toda la seguidilla de la inversión que se hizo con todos los socios que compraron o vendieron en su oportunidad e informar todo el movimiento retroactivo para poner lo que actualmente está vigente y con todos los rutas inversionistas señalados en su oportunidad. Entonces, de repente nos toca un trabajo más exhaustivo porque esto no está en comunicación o en interconexión con el servicio. Ahora, respecto a las compraventas de acciones, es importante determinar de que se pueden hacer de dos formas, ¿ya? Se puede hacer a través de dos testigos en un documento privado, en que solamente consten dos testigos, o se puede hacer a través de la autorización del notario, ¿ya? Si se hace a través de la autorización del notario, es importante que este documento, y en el extranjero, es importante que envíen el documento legalizado y apostillado, ¿ya? Porque nosotros acá tenemos que protocolizarlo antes de informarlo al servicio. Si se hace a través de dos testigos, lo pueden enviar tal cual, porque esa ya es la formalidad suficiente que exige el servicio. Gracias, Paulina. Ya para ir finalizando, bueno, ahí Raúl nos pregunta por el plazo, de cuál es el plazo para poder empezar a funcionar en Chile. ¿Cuánto demora la apertura de la sociedad?
en definitiva. Ya, en cuanto a ese tema, bueno, va a depender mucho del feedback que nosotros tengamos. Desde el momento en que se solicita toda la información, nosotros enviamos, como les comento, este poder. Mientras se tramita este poder en el extranjero, nosotros gestionamos el borrador de la sociedad con la información que ustedes mismos nos van proporcionando. Y para que la idea que una vez que entre que envían el poder, nosotros solicitamos el RUT de inversionista, ustedes ya tengan aprobado el borrador para poder ir avanzando en los tiempos. Entonces, cuando nosotros enviamos también el borrador, nos enviamos también con facultades para poder nosotros constituir esta sociedad, ¿ya? Y representarlos a ustedes acá en Chile y firmar el acta constitutiva. Porque entendemos que además el inversionista extranjero viene muy poco a Chile. Entonces, nosotros también nos hacemos cargo de eso y los representamos en el acta constitutiva. Una vez que está aprobado el acta constitutiva, nosotros firmamos, inscribimos, publicamos en el diario oficial y ahí ya está legalmente constituida la sociedad. Legalmente, y dependiendo del feedback que tengamos, de cuánto se demoren en enviarnos los poderes, son entre 5 a 7 días hábiles en que nos demoramos legalmente en constituir una sociedad. Ese es como el plazo. Y Perfecto. bueno, y eso va a depender también de la comunicación que tengamos, eso es súper importante. Pero, y hago hincapié en que es legalmente, porque luego de que está legalmente constituida la sociedad, viene el inicio de actividades en servicio de impuestos internos, y que eso ya pasa a otra área, que es el área comercial y tributaria. Claro. Perfecto. Ahí Diana nos consulta nuevamente que tiene una pregunta respecto, dice que no le queda claro lo de los 2 testigos. A ver, el acta, para poder hacer una transferencia de acciones, y esto es solamente si se trata de una sociedad anónima cerrada o una sociedad por acciones, se puede firmar esta transferencia de acciones ante 2 testigos, ya que estos 2 testigos, la única exigencia es que sean mayores de 18 años. Entonces, si necesitan nuestra colaboración, nosotros podemos emitir el borrador de la transferencia de acciones y que los enviamos por Word. Ustedes suscriben el documento ante 2 testigos y después nos envían el documento para poder informarlo en servicio de impuestos internos. Perfecto. Sí, no sé si ahí Diana tendrá otra consulta o quizá Sí, Felipe, Paulina, Daniel. Adelante, con Daniel de nuevo. Sí, de nuevo, muchas gracias por la presentación. La última pregunta. adelante. Si un inversionista extranjero, con RUT de inversionista extranjero, hace alguna inversión X y se va del país después de 3, 4, 5 meses, antes de los 6 meses que estaba mencionando Paulina, ¿qué pasa con ese RUT? ¿Desaparece? ¿Qué es lo que sucede con ese RUT? Va a mantener ese RUT siempre. Ok. Pero no hay Ya, o ninguna sea, complicación adicional o ninguna, no, es que lo que pasa alguna es que relación contractual entre el Servicio de Impuestos Internos y este RUT extranjero, ¿no? no, es que lo que pasa es que la ley señala que este RUT va a durar 6 meses, pero en la práctica y lo que nosotros hemos visto es que la única forma en que va a desaparecer ese RUT es que el inversionista extranjero obtenga una cédula de identidad o una visa de residencia en Chile. Esa va a ser la única forma en que ese RUT va a desaparecer. Perfecto. Ya, Okay. eso es lo que nosotros hemos visto en la práctica. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto hace muchos años. Yo ingresé a JR en enero del año 2018 y desde esa fecha vengo sacando RUT de inversionista. Nos ha pasado que del 2018 cuando tramité el RUT de inversionista, el extranjero se fue a Argentina y volvió ahora, hace poco, que de hecho es un caso que tengo actualmente, y me dice, Paulina, ¿sabes qué? Necesito hacer una inversión, por favor, necesito comprar unas acciones de una sociedad.
y el RUT estaba plenamente vigente. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Ujú. Ya pues, muchas gracias a todos. Creo que ya no hay más consultas. Yo en el chat les dejé un formulario de contacto para que puedan visitar ahí el sitio web. Tenemos bastante contenido. Como les comenté al comienzo, nosotros prestamos servicios de outsourcing y asesoría principalmente en el ámbito de la contabilidad, temas tributarios, legales, como ahora asistió Paulina, temas de back office y temas laborales previsionales, ¿ya? Entonces, si desean evaluar, cotizar, revisar o alguna asesoría más personalizada, pueden contactarnos en el formulario o en la PPT que aparece ahora el correo de comercial @JR Consultores. ¿Ya? Entonces ahí podemos contactarnos y podemos ayudarles. César, sí, mira, vamos a enviar la grabación. Tenemos registrados los correos que están inscritos, así que les va a llegar la grabación de este webinar. De todas formas, lo vamos a estar subiendo a LinkedIn, lo vamos a estar subiendo a YouTube, tenemos un canal y lo vamos a estar subiendo a la página de JR. ¿Ya? Entonces, síganos para que puedan ahí visualizar contenido. Y próximamente se van a venir más webinars del tipo legal y otras materias. Lo más probable es que vengan quizá algunos temas de tipo de sociedad, de temas de visa, entonces se vienen hartos temas bien entretenidos. Hemos realizado otros webinars más tributarios. Últimamente realizamos un webinar relacionado con el tema del IVA de los servicios profesionales. Pueden revisarlo, está cargado en YouTube. Así que también un tema bastante interesante, ¿ya? Así que muchas gracias a todos por la participación, gracias por la asistencia, la puntualidad nuevamente y estamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos, muchas gracias Felipe. Y nada, quedamos atentos a todas las consultas que nos puedan estar haciendo. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Adiós. Chao.